nombre es Alan Ulises López Pérez y en este video documentaré todos los conceptos, temas y actividades que aprendí y realicé a lo largo de la Semana TEC, evidenciando así las competencias que obtuve gracias a la unidad de formación El Arte de Emocionarte. A lo largo del primer día aprendimos conceptos relacionados con los códigos, elementos esenciales durante la comunicación que son responsables de dar significado a lo que transmite el emisor y siendo así posible que lo interprete él o los receptores. Así, los códigos toman muchas formas, como son los lingüísticos y escritos, los visuales, los gestuales y los auditivos. Todos estos han acompañado al hombre desde al menos el inicio de la historia, y son los responsables de que existan los ciclos de comunicación. Esto en el arte se traduce como el transportador de las ideas, creatividad y mensaje de los artistas, quienes a menudo buscarán alejarse de un único código para transmitirle a la audiencia por medio de una fusión de 2 o 3 o todos los códigos, presentando la esencia de la obra con una nitidez impresionante. Durante este día realizamos dos actividades que solidificaron estos conceptos. En la primera, emociones y sentimientos. Pudimos reflexionar sobre cómo estos diversos códigos interactúan con nosotros, la audiencia, haciendo uso de efectos auditivos, espaciales y visuales para notar el cambio que estos tenían en nosotros, y además de plasmarlo de forma escrita, lo representamos de forma gestual. En la segunda actividad, titulada Tendencias de consumo personal, mostramos nuestras preferencias artísticas en la forma de una imagen tipo mood board. Ambas actividades involucraban un factor de autoconocimiento, pues para representar nuestros sentimientos e intereses a los demás, primero teníamos que conocerlos nosotros. El día siguiente se exploraron los temas de bellas artes y arte conceptual, así como el método de Panofsky para interpretación artística. Así, se habló sobre cómo el arte conceptual, movimiento artístico de los años 60, tenía como su raíz la importancia de la idea detrás de la obra o el concepto, por encima de la presentación material que se le da. Aquí cabe destacar que también aprendimos sobre cómo tanto los movimientos artísticos como las obras específicas nacen en respuesta a algo, sea esto una guerra, una problemática o un periodo específico en la historia humana. Así, el contexto sociohistórico es un aspecto fundamental de toda expresión artística y, en el caso del arte conceptual, este reflejaba el contexto de tensión internacional que caracterizó a los 60, con la Guerra Fría y la constante amenaza de catástrofe nuclear, así como reflejar además una oposición a la dirección en que el arte de la época se estaba dirigiendo, revolucionando así la percepción de qué puede ser considerado arte. Bajo estas ideas surgen numerosas tendencias artísticas, tendencias que continúan presentes y aumentando hasta la fecha. Algunas de estas son las instalaciones, el performance, los happening, las experiencias sonoras inmersivas, el videomapping y el body painting. El método Panofsky busca proveer de un marco de referencia para analizar cualquier obra artística, utilizando su función, contexto, trascendencia, elementos de diseño y motivación. De esta forma, el método Panofsky consta de 3 lecturas consecutivas que deben realizarse de una obra, para lograr entender así su valor. La primera lectura consiste en la observación y análisis de los elementos visuales. Esto quiere decir que se busca percibir la obra únicamente por lo que se presenta físicamente, es decir, sin tomar en cuenta ninguna interpretación de las representaciones que podrían existir en la obra, abarcando únicamente lo que se puede percibir sin contexto alguno. En la segunda lectura se hace uso del contexto sociohistórico del artista y de su obra para poder tener un mayor entendimiento de los posibles significados de la obra definidos en términos del autor. Finalmente, en la tercera lectura se toma la obra y de cierta forma se deja de lado esta, centrándose en el mensaje del artista y ubicándolo dentro de un contexto personal. En este día se realizaron 2 actividades, la primera cimentando los temas de arte conceptual, realizando un video en donde junto a un equipo expusimos las cualidades de una expresión artística, en mi caso el ASMR, así como otras preguntas respecto a su trascendencia, dificultades y contexto. La segunda, haciendo una interpretación similar de la puesta en escena Los cuervos no se peinan, de Maribel Carrasco, pero incluyendo en este el método de Panofsky para el análisis de la obra. De ambas actividades aprendí la importancia que han adquirido las tecnologías nuevas en la creación de las obras de arte, en algunos casos como el de la puesta en escena, representando el medio en el que se distribuye dicha pieza, pero en otros como el de la ASMR, representando además una parte fundamental de su creación y popularización. Para el tercer día se realizó una presentación de los videos realizados de la clase pasada. Posteriormente se dedicó tiempo a mirar Musical Fame, de 2 horas de duración, para la cual posteriormente se realizó un análisis similar al de la puesta en escena revisada en la clase anterior. Fue muy interesante observar los conceptos analizados a lo largo de la semana en esta obra, pudiéndose notar la interacción entre los diversos códigos, lingüísticos y no lingüísticos, de una forma orgánica y fluida, así como el contexto del creador de la obra tiene una influencia muy clara sobre esta, el uso de las tecnologías nuevas, su trascendencia en el tiempo y espacio, su perspectiva y función social, y quizá de más importancia para mí, el efecto que la obra tuvo personalmente. Finalmente, el último día de clase se llevaron las 2 actividades finales, el panel nacional de diversos expertos de distintas áreas artísticas y esta, que es la evidencia final. Estas me permitieron hacer reflexiones finales de todo lo visto, reflexiones que he detallado a lo largo de este video.